Hoy veremos el lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes. Nuestro objetivo es conocer los fundamentos del lazo de corriente presentado por Precisión Digital. Recuerda que ya en clase lo probamos con Proteus, con un simulador, y probamos un lazo de corriente en la vida real. Solamente quiero que lo recuerdes. Precisión Digital nos presenta los fundamentos de los lazos de corriente de 40 a 20 miliamperes. ¿Por qué escogí esta presentación de ellos, del ingeniero Humana? Porque me pareció excelente. Me pareció excelente porque nos deja ver lo que se sabe y lo que se usa en la industria. Estos son los objetivos y las lecciones que nos presenta Precisión Digital. Vamos a conocer los fundamentos de los lazos de corriente de 4 a 20 miliamperes. Tenemos que ser capaces de seleccionar los equipos e instrumentos correctos. Poder decidir si un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes es adecuado para nuestra situación. Este es el presentador, el ingeniero principal de productos, José Humana. Hemos tomado esto en beneficio de nuestros alumnos. Esto no es algo comercial, es para la educación. En la agenda, el primer punto que veremos que es un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes. Estos son los componentes de un lazo de 4 a 20 miliamperes. Hablaremos de las ventajas y desventajas y algunos datos esenciales que debes de saber. Oye, ¿qué es un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes? Bueno, la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahí tenemos un lazo de corriente básica donde hay una fuente de alimentación, hay varias resistencias en el camino, R1, R2, R3, por donde va a circular la corriente. Hay varias caídas de voltaje, B1, B2, B3 en cada uno de los resistores y algo que pasa en los circuitos serie. La corriente es la misma en cada lugar. A mano derecha tenemos un ejemplo, nada más una analogía de un flujo hidráulico. Tenemos el tanque, que vendría siendo nuestra batería. Tenemos una llave, un tubo y una rueda de agua que se oponen al paso de la corriente de agua. O sea, estas son las cargas. Y tendremos la corriente de agua, que es el flujo. Así es que el voltaje sería la presión del agua, las cargas son las restricciones del flujo, que ya dijimos, llave, el mismo tubo y la rueda de agua, y tendremos la corriente, que es el flujo de agua que circula. Esto es una analogía nada más, que nos sirve para entenderlo. De historia. La señal de 4 a 20 miliamperes apareció por primera vez en entornos de procesos en la década de 1950. Estaba influenciada por la señal de control que era la más común anteriormente, el aire comprimido. Utilizaba de 3 a 15 libras de fuerza por pulgada cuadrada, o PSI, como se conoce ahora. Verdadero cero no es práctico, porque si tú mandas que no hay nada y tienes un cero, es probable que nosotros pensemos que en realidad estás enviando un cero y quizá lo que esté sucediendo es que no esté conectado el sistema. Así es que un verdadero cero no es práctico. Por eso se usa de 3 a 15 pulgadas, de 3 a 15 libras de fuerza por pulgada cuadrada. La especificación de la industria para la compatibilidad de señales analógicas para instrumentos de procesos industriales electrónicos es la ISA 50.00.01 de 1975, revisión 2012. Es lo que nos dice Precisión Digital.
Esta es la norma, es nada más el encabezado de la norma, que nos dice que quien utilice esto para comunicarse en lazo de corriente con cualquier otro fabricante o incluso entre ellos mismos, debe ser siguiendo las reglas que están a continuación, que no vamos a ver ahorita. Es entonces un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes. Fíjate, así funciona. Tenemos un sensor. Un sensor proporciona una salida con un valor reservado o representativo al parámetro que está siendo medido. Después, un transmisor acondiciona la salida y la convierte en una corriente proporcional entre 4 y 20 miliamperes. Si es muy poca la señal, deberá ser de 4, 5, 6 miliamperes, porque dijimos que era proporcional. Entonces, si tenemos un 100% de la señal, pues estaremos enviando 20 miliamperes. Esto es analógico. Y llegará a un controlador de procesos. Este es un receptor que convierte la corriente a un voltaje para usarlo en una pantalla o seguramente para actuar de alguna manera. Este es otro de los componentes, o es uno de los componentes. Mide una variable de proceso, por ejemplo, temperatura, caudal, presión, etc. Algunos sensores emiten un voltaje proporcional al nivel del parámetro que se mide. Son difíciles de usar directamente debido a problemas como el ruido, la longitud del alambre, etc. Hay muchos problemas. Otros no son utilizables debido a la complejidad de la señal, tales como las lecturas de un nivel de radar, por ejemplo, codificadores ópticos, pulsos en milivolts de señal muy baja. Transmisor. El transmisor, otro de los componentes, convierte la señal variable del sensor a una corriente. La salida de corriente del transmisor es proporcional al parámetro que está siendo medido. 4 miliamperes representa la medida de 0. Estoy midiendo 0. Y 20 miliamperes representa una medida del 100%. Cualquier medida entre 4 y 20 miliamperes tendrá que ser un porcentaje lineal de lo que estás enviando. Por ejemplo, en una escala lineal, si tienes un tinaco, un recipiente muy alto y tienes un transmisor que va a medir 100 pies de líquido, bueno, pues el valor de entrada van a ser 4 miliamperes y me debe entregar 0. Me va a decir que tiene 0 pies. Si me entrega 20 miliamperes, me están diciendo que la medición es de 100 pies. A mano derecha tenemos una recta, por supuesto es lineal, y me está diciendo que de 4 a 20 miliamperes tengo 16 miliamperes. Me representan la medición desde el 0 hasta el 100%. Es otro de los componentes. Solo alimentación de corriente continua es la que se usa, generalmente 24 volts de corriente continua, pero comúnmente se pueden utilizar 9, 12, 15 o 36 volts de corriente continua. Pero fíjate, debe ser al menos superior a la suma de el máximo requerido para el transmisor, la caída de voltaje, o sea, de la corriente por la resistencia de todos los receptores, y la caída de voltaje, o sea, la I por la R, del alambre. En las instalaciones la alimentación está incorporada al transmisor o al receptor o incluso a ambos. Quiero decir, cada uno tiene la suya. Otro componente, el receptor, recibe la señal de corriente, convierte internamente la corriente a voltaje y proporciona el resultado de la medición.
Por ejemplo, tiene una salida, una pantalla remota, que es donde está el receptor, válvula del actuador, en caso de que tengamos un actuador ahí, que es el que va a controlar el proceso, o un controlador de velocidad, o un PLC, etcétera. Es interesante. Dependiendo del grosor del alambre, del calibre del alambre, el calibre del alambre, entre más pequeño sea en número AWG, es su diámetro en mils, son milésimas de pulgada. Entonces, si es alambre del 10, va a tener 101.90 milésimas de pulgada. Y así, el alambre 28, que es el que se utiliza mucho en electrónica, o del 30, va a tener un diámetro menor, fíjate, 12.60 milésimas de pulgada o 10 milésimas de pulgada. Y bueno, cada uno de ellos tiene una diferente resistencia por cada 1000 pies. Si es de menos de 1000 pies, normalmente no tomamos en cuenta la resistencia. Pero bueno, vamos a escribirla aquí y ya sabemos que si usáramos del 40, que es un alambre súper delgaditito, entonces es de 3.14 milésimas de pulgada, tendríamos más de 1 kiloohm de resistencia por cada 1000 pies de longitud. Los 1000 pies serían como 305 metros de distancia. Fíjate, el alambre agregará resistencia al lazo de corriente, a largas distancias, más de 1000 pies, o sea, más de 305 metros. La resistencia del alambre y la caída del voltaje son minúsculas a cortas distancias, o sea, no las tomaríamos en cuenta. Podría afectar la precisión de la señal de voltaje a largas distancias. Largo. La corriente es idéntica en todo el lazo, por lo que esto no afectará la precisión de la señal de 4 a 20 miliamperes. Esto quiere decir que si lo enviamos como voltaje a largas distancias, tendremos problemas. Mejor lo enviamos en forma de corriente. ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas? Bueno, las ventajas es fácil de conectar y de configurar, utiliza menos conexiones y alambrado, reduce los costos de instalación, es mejor para viajar largas distancias ya que la corriente no se degrada sobre conexiones largas, como lo hace el voltaje. Es menos sensible al ruido eléctrico, fácil de detectar la pérdida de señal o de energía. Esas son las ventajas. ¿Qué desventajas tiene? Pues que puede transmitir solamente un parámetro en principio. Susceptibilidad a lazos de tierra, porque resulta que hay unos que en vez de enviar 2 hilos en distancias muy largas, ya de kilómetros, conectas un hilo que es el que te trae la información y el otro lo conectas a la tierra física. Entonces eso se llama lazo a tierra. Pero también funcionan, pero es más sensible. Y bueno, se requieren requisitos de aislamiento. Pues eso es natural. Hay 2 alambres, hay que aislarlos uno del otro. Fíjate que estos son algunos datos que es muy importante que tú los sepas, que los tomes en cuenta. Te tienes que hacer esta pregunta. ¿Es apropiado para mí? Bueno, es el estándar por excelencia en la industria, pero aún así, ¿es apropiado para mi trabajo? Consideraciones a la hora de elegir sus equipos. Debes tomar en cuenta caídas de voltaje, opciones de alimentación, aislamiento y número de parámetros que vas a manejar. No se puede usar una señal de 420 miliamperes con equipos que emiten señales de pulsos, de temperatura o presión
siempre y cuando no les pongas transmisores adicionales. O sea, directamente no se pueden manejar esas señales. Hay que ponerles unos transmisores y del otro lado, bueno, tendríamos el receptor, por supuesto. Hemos definido lo que es un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes. Hemos repasado los componentes de un lazo de 4 a 20 miliamperes. Hemos evaluado las ventajas y desventajas de los lazos de 4 a 20 miliamperes. Hemos discutido los esenciales que debes de recordar. Voy a pedir que si tienes preguntas y estamos en línea, pues es el momento de hacerlas. Y si no estamos en línea, te voy a pedir que nos contestes por el WhatsApp del grupo, que nos hagas todas tus preguntas. Vamos por el WhatsApp. Y el ingeniero José Humana nos da las gracias por haber asistido a esta presentación. Ahí están sus datos, su teléfono, su extensión. Y lo puedes seguir por Twitter, Instagram, bueno, hasta por Facebook. Precisión Digital Corporation, desde 1974. Pues gracias, José Humana, por ayudarnos con esta presentación. No, este es un transmisor y receptor de lazo de corriente. Ya sabemos de dónde viene, para qué sirve y ya lo simulamos en Proteus e incluso lo probamos en el laboratorio. Bueno, la distancia que utilizamos fue de 2 o 3 metros nada más, pero lo que queríamos era ver si era cierto que podíamos enviar diferentes datos. En este caso, movíamos nosotros el valor de la batería, de batería 3, por ejemplo, o batería 4, y esto era nada más para simular que estábamos modificando algún valor de algún sensor. Y bueno, nos funcionó perfectamente bien. En este caso, cada convertidor tiene sus fuentes propias y tú eres testigo de que ya nos funcionó. Esta presentación de precisión digital preparado por el ingeniero José Humana, ¿qué es lo que te llevas a casa? ¿Te sirvió de algo? ¿Aprendiste algo nuevo? Bueno, pues muchas gracias.